Desconecten, es una culebra. Muerta. Está muerta, sí, pero. Ella sabía que es su regalo, Ella lleva su banquete. Pero está muerta, mami. Desconectaron para mí. No están escuchando, ¿no? Sí. Bueno, vamos a Melquisedec. Ese es el título del estudio, Melquisedec. Es siempre respecto a los diezmos, porque Melquisedec fue el que vino a eliminar el diezmo. Y ustedes a través de diferentes estudios, Dios les ha ido mostrando que para los cristianos que llevan un proceso de aprendizaje y de estudio, no es ajeno el término Armagedón. ¿Alguien me puede decir qué significa Armagedón? Y ya relacionándolo con lo que está pasando, la Tercera Guerra Mundial. Ya ustedes conocen que Armagedón significa Tercera Guerra Mundial. Para ustedes, los que han estado en el aprendizaje de la Biblia y están más crecidos espiritualmente porque Dios les ha regalado ese privilegio, saben lo que es Valle de Megiddo. ¿Qué significa Valle de Megiddo? Lugar donde va a ser la Tercera Guerra Mundial, donde va a terminar la Tercera Guerra Mundial. ¿Y dónde queda? En Israel. Ustedes respondieron porque ya les dieron un seguimiento. Tú le preguntas a un ingeniero agrónomo, a un abogado, a un doctor, mire qué significa Valle de Megiddo. Muchos no lo saben. Ahora, muchas personas han leído la Biblia y todavía tienen en su mente, incluso yo siento que ustedes, Valle de Megiddo es el lugar del Valle de Israel. Y Dios a diferentes personas les ha regalado sabiduría y entendimiento, como lo dijo Napoleón Bonaparte. Aquí va a terminar la Tercera Guerra Mundial, en el Medio Oriente. Ahora, tal vez ustedes todavía tienen en sus mentes ciertas dudas acerca de lo que significa Melquisedec. ¿Sí o no? Es Jesús. Pero te está claro para ti por qué significa Jesús. Muy bien. ¿Sabían ustedes eso? Ahora lo van algunos que tienen ciertas dudas, porque ciertas congregaciones están jugando todavía con la mente de las personas. Es triste como ayer precisamente me dio mucha tristeza y alegría, sentimientos encontrados, ver cómo a una persona que nosotros conocemos, Dios la utiliza. Y hizo que un sacerdote ortodoxo se quitara su sotana y se convirtiera en cristiano. Que la gloria sea para el Señor. Pero qué triste cuando ella dice, por la oración que hizo conmigo, él se convirtió. No está bien, por la oración que él hizo con ella, porque Dios la utilizó. Lo malo es que no, si yo le dije, mire, recuérdese que es el Espíritu Santo, no es usted. Dios solo nos utiliza para que las personas traten de seguirlo, pero la conversión la hace Jesús. Ahora, lo más abominable fue cómo a ella le quitaron
el privilegio que Dios le había regalado, porque le dijeron que el Señor tenía que convertirse otra vez, pero por medio de una congregación para que valiera la salvación. Es triste cómo juegan con la humanidad, y gracias a Dios que Él ha puesto en mi corazón el desenmascarar tantas personas inconscientes que le quieren quitar la gloria a Dios. Le dijeron que porque no tenía la cobertura de ellos, lo que ella había hecho que no valía. Tenía que ir a convertirse a la congregación donde ella pertenece. Le quitaron el privilegio de ella y le quitaron el privilegio a Jesús. Es duro ver cómo la humanidad se ha robado la palabra de Dios y se hacen dueños de las almas. Lo digo públicamente. Aquí hay muchas personas conectadas en TikTok, los que ven por internet. Aquí tenemos a 2 abogados presentes en videoconferencia. Cualquiera de los que están escuchando trata de predicar y se convirtió el presidente de la Corte de Constitucionalidad o un vecino. Y esta persona comienza a leer la Biblia y hace la voluntad de Dios. Y se reúne con la persona que lo está instruyendo. Que nadie los engañe. Esa persona es salva. Y la institución que les diga son unos ladrones de la palabra de Dios. Esta persona es salva si le entrega su corazón a Dios y se convierte a Jesús. Pero ellos le dijeron que no servía la salvación de esta persona si no llegaba a la congregación a convertirse, porque la cobertura se la iban a dar ellos. Ellos se adueñan de la cobertura de Jesús. Son protocolos terrenales. Vamos a leer, hacer un corto estudio sobre esto. Nos vamos a dar cuenta que la cobertura, cuando tú te conviertes, ¿se recuerdan de la samaritana? Ella se convirtió y fue a predicar. Estas personas, dice, se convirtieron por la palabra de la samaritana. En este tiempo, ¿qué le dijeran? Esas conversiones no sirven. Tienen que ir a dar su diezmo a la iglesia para que tengan cobertura de los ladrones que se han robado la palabra de Dios y le han quitado la gloria a Jesús. Son protocolos terrenales. Cuando él tuvo sus discípulos, él les encargó algo y les dijo, ustedes van a ir a predicar. La semana pasada leímos que les dijo que no iban a recibir dinero, sí o no, porque eran dignos de la comida que les iban a dar donde predicaran, sí o no. Está escrito en la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es la cobertura que los humanos, los mortales pecadores, se han adueñado? La cobertura que es de Jesús. Leamos, Dafne, Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Qué es lo que Dios encarga cuando ya tú te convertiste como cristiano? $19. Ese fue el encargo que Jesús le dio a los discípulos. No les dijo, vayan, no voy a decir ahora nombres de iglesias. Él no les dijo, vayan a tal iglesia, a tal nombre de congregación. Vayan y hagan que las personas se conviertan. Discípulo significa un seguidor de Jesús.
Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si esa persona ya se bautizó, puede ir a predicar a su mamá, a su papá, donde quiera que vaya. Y aunque nosotros nunca conozcamos terrenalmente a esas personas, ellas son salvas, mentirosos, dueños de congregaciones que se quieren hacer dueños de las almas. Si tú te conviertes, le predicas a alguien, le das un discipulado, lo estás instruyendo semanalmente, como dice la palabra, esa persona es salva. Que nadie los engañe, que Satanás no les mienta. Esa persona es salva. Y que nadie te diga, tiene que venir aquí para que le demos cobertura, para que venga aquí a dejar el diezmo, la ofrenda, porque esta persona era un sacerdote ortodoxo. Y cuando alguien tiene medios económicos, las iglesias se quieren apropiar de esa alma. Y ya lo sacan como que es su gloria a nivel mundial. Dicen, aquí se convirtió en un sacerdote ortodoxo. Y Dios utilizó a otra persona. Dios utilizó a Patrick, a Daphne. ¿Por qué voy a estar peleando el privilegio que Dios le está regalando a Daphne, a Cory, a Arturo, a Karen, a Celeste? Cualquiera que quiera trabajar en el ministerio, Dios le dice, vayan y hagan seguidores de Jesús. Ahora viene la cobertura. Leamos, licenciado, Mateo capítulo 28, versículo 20. Esa es la cobertura que Jesús da. ¿Quién va a estar contigo? ¿Cuál es la cobertura? No, pues no sirve, dicen ellos. La cobertura de Jesús no sirve. Tiene que ser el nombre de la iglesia terrenal para que valga la conversión. Miren hasta dónde ha llegado Satanás a engañar a la humanidad. Son miles y millones de nombres de iglesias que se hacen dueños de las almas. Cualquiera de ustedes, Dios lo puede utilizar para que alguien se convierta. Y lo siguen instruyendo. Esta persona dice que no lo podía seguir instruyendo porque la iglesia le dijo que no servía, tenía que ir a su iglesia a que le dieran cobertura. ¿Qué dice Mateo 18:20? Donde están dos o tres, ya son una congregación. Y yo estoy, dice ahí, ¿quién dice eso? Jesús, yo estoy en medio. ¿La cobertura de quién es? Y aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es la cobertura que todos ustedes necesitan. Cualquier persona, no es necesario que conozca a don Arturo, que conozcan a Jesús. Y si quiere tener un crecimiento, se los va a dar Jesús, el Espíritu de Él, por medio de la persona que les va a predicar. Satanás confunde a la humanidad. Ahora vamos como título a iniciar el estudio de los diezmos, que Él es el que quita y pone la vida. Él es el que puso por medio de Moisés el diezmo para que lo distribuyeran entre las necesidades del pueblo. Y diezmo era no dinero, eran víveres, eran especies. Por eso cuando decía en Malaquías, capítulo 3, traer los diezmos al alfolí, ¿qué significaba? Traer los víveres a los hilos, a los graneros, para que haya comida. Probarme, dice, con esto y verás si tu cosecha no se te multiplica. Tenés 10 quintales de trigo, trae un quintal y voy a abrir las ventanas de los cielos para multiplicar tu cosecha. Ahora el diablo lo transforma en dinero. Esa palabra Satanás la convirtió en dinero en la mente de las personas.
de los cuales sus mentes fueron apoderadas por Satanás. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 7. Licenciada, usted me va a leer los primeros 3 versículos del capítulo 7 y por favor el título que tiene este capítulo, ¿cómo se llama? El título del capítulo 7 y versículos del 1 al 3, por favor. ¿A quién se refiere? A Jesús. Melquisedec quiere decir Jesús. Es un título que Dios le dio. La orden de Melquisedec le pertenece a Jesús. Es por eso que ahora van a ir entendiendo otra palabra más en el vocabulario bíblico. Que nadie los engañe. Cuando alguien los quiere engañar con el diezmo, saben que Melquisedec vino y eliminó el diezmo. ¿Quién es Melquisedec? Jesús. Sin genealogía, sin madre, sin principio de días, sin final de días, es el sacerdote para siempre. Sin embargo, los sacerdotes levitas que administraban el diezmo se morían y estaban continuamente renovando a esos sacerdotes, que unos eran ladrones, se robaban el diezmo. Eso era en el Antiguo Testamento. Cuando vino Jesús, él dejó eliminado el diezmo, porque él es sacerdote para siempre. Ahora, aquellos sacerdotes levitas que manejaban el diezmo eran elegidos por Aarón o por hombres mortales. Eso lo vamos a leer en Hebreos capítulo 7, versículo 20, Patrick. Sin juramento de Dios. Eso los escogían los hombres. Los hombres escogían a los sacerdotes. Este título fue escogido por Dios. Entendamos esto. Y esto no fue hecho sin juramento. O sea, no hubo juramento de Dios. ¿Por quiénes eran escogidos los levitas? Por Aarón, por Moisés. Sin embargo, esos sacerdotes eran mortales. Ahora, el título que Jesús recibió, ¿qué hace cuando alguien es embestido con el título de presidente? Lo ponen con la mano en la Biblia y le dicen, es un juramento, ¿sí o no? Jesús fue juramentado por Dios. ¿Tienes una pregunta? Los demás fueron hechos sin juramento. El de Jesús fue con juramento. ¿Y quién lo juramentó? ¿Quieren verlo? ¿Quieren ver lo que fue con juramento? Veamos vamos a leer
Salmo capítulo, ahí se refiere a Jesús y vamos a llegar al título de Melquisedec. Vamos a ver el Salmo 110, vas a leer versículos 1 y 2. Y nos vamos a dar cuenta que hubo un juramento de Dios para que Jesús tuviera el título de Melquisedec. Salmo 110. Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor. ¿A cómo? ¿A quién? ¿Quién dijo a quién? Jehová. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Ese es, ya va el juramento por ahí. Ahí no fue Moisés, no fue Aarón. Dios le dijo a Jesús. Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Entonces, ahí van a ver lo que Patri leyó. Los sacerdotes eran hechos sin juramento. Sin embargo, él no fue puesto sin juramento. Hubo un protocolo de Dios y le dio el título de Melquisedec. Vamos a leer, Cori, donde dice, él sí fue hecho con juramento de Dios. Leamos Salmo capítulo 110, versículos 3 y 4. Ahí aparece el juramento de Dios. Sí. Juró. Ese es un juramento. ¿Quién juró? Juró. Ese fue un juramento hecho por Dios, no por Moisés. Juró Dios. ¿Quién le dio ese título? Dios. Dios le dio el título de Melquisedec. Por lo tanto, ayer escuchamos un estudio que hizo Celeste en Primera de Corintios. Ahora vamos a entender cómo nuevamente nos dicen que Jesús es Dios y nos mandan al Antiguo Testamento, pero lo están escribiendo en el Nuevo Testamento. Cuando ayer leímos que decía nuestros padres, o sea, en el Antiguo Testamento, anduvieron en el desierto y Dios los alimentó con maná, pero dice que anduvieron bajo la nube y bajo el fuego. Y ahí nos dice, Jesús, vienen dos respuestas para aquella organización religiosa que también pone a Pedro y a una secuela de llamados papas que le llaman el título de roca. Aquí nos vuelve a corroborar que la roca no es Pedro, la roca es Jesús, la roca es Dios. Entonces nos vamos a ir a Primera de Corintios, Arturo, vamos a leer Primera de Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 3. Capítulo 10. Más adelante, Anthony. Permíteme, Arturo, estamos estudiando, Anthony, un título que se llama Melquisedec. Que Melquisedec significa, es un título que Dios le dio a Jesús. Para entender esto de los diezmos que vamos a ir aprendiendo, porque muchos quedaban confundidos y quedaban entre telones en la mente, ¿qué significaba Melquisedec? ¿Y cómo es que Melquisedec salió a encontrar a Abraham cuando venía de pelear? Ahora, cuando usted lea, salió Melquisedec al encuentro de Abraham. ¿Quién salió?
es Jesús. Salió Jesús al encuentro de Abraham y lo bendijo. Pero ya nos dimos cuenta que el título de Melquisedec, tú no estabas. En el Salmo 110, Dios juró a que le hizo un juramento y le dio el título a Jesús de Melquisedec. Leamos 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 3, Arturo. Hasta el 4. En Corintios, nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube. Quédate ahí. Permíteme, cada vez que leamos un versículo lo vamos a ir explicando. Aquí nos dice Dios, yo no quiero que ustedes ignoren esto. Estúdienlo. Cuando Dios te dice, no quiero que ignores, ¿qué significa? Que sí, que tengamos conocimiento. Yo no quiero que ustedes ignoren esto. Yo quiero que ustedes lo estudien. Eso. Yo no quiero que ustedes estén ignorantes, porque los van a engañar. No ignoren. Estudien esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto. O sea, hay que poner cuidado. Vamos con el versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Quédate ahí. ¿A qué se refiere? ¿Al Nuevo Testamento o al Antiguo Testamento? Al Antiguo Testamento. Los que anduvieron caminando con Moisés. Entonces dice, yo no quiero que ignoren esto. Aquí nos dice, Jesús anduvo con ellos. Aquí nos dice claramente, Jesús es el que anduvo con ellos. Lo van a leer para aquellos testigos de Jehová que le quitan el privilegio a Jesús como que es Dios. Y vuelvo a repetir, esta secta ha sido creada por Satanás, porque ustedes escuchan a uno de ellos, todo el tiempo andan peleando con Jesús, todo el tiempo descalifican a Jesús y que Jesús no es Dios y les enseñan a ser anticristos. Ellos pelean con Jesús. Ese es su objetivo, pelear todo el tiempo. Y ahora, para que las personas les crean, ¿saben qué dicen? Don Arturo, yo tengo a Jesús en mi corazón, pero vengo a pelear con él porque él quiere ser Dios. Pero lo tengo en mi corazón. Si tú tienes a Jesús en tu corazón, sabes que él es todo en la vida, que él te dio la vida, que él te va a recibir en el cielo. Pero no puedes venir con una falsedad a decir, tengo a Cristo en mi corazón y lo voy a descalificar. Entonces ya leímos el 1 y el 2. Ahora van a entender ustedes que todos anduvieron caminando bajo ¿qué? Bajo la nube y el fuego. ¿Quiénes en el Antiguo Testamento? Ahora miremos de qué se alimentaban ellos. De Pedro, del Papa o de Jesús. Leamos el 3 y el 4. Y todos tuvieron alimento espiritual. Y todos le dieron la misma bebida espiritual. Porque venían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. ¿Quién los seguía? ¿Está hablando de qué? ¿Del Nuevo o del Antiguo Testamento? Del Nuevo y el Antiguo Testamento. Amén. Quiere decir de que Cristo era el que seguía a Moisés, ¿sí o no? Y el que lo seguía, dice, el que lo seguía era Jehová, ¿con el nombre de quién? Cristo, ¿entendieron? Qué impactante la enseñanza de este día. Un pequeño debate con esta persona. El Señor me respaldó. Yo le dije, yo me voy a decir, Hay que escudriñar para que nadie te engañe, porque Satanás va a mandar demonios poderosos a moverte. Entonces aquí nos queda claro, dice todos, Moisés, Aarón
Todos los que andaban en el desierto lo seguía. Y quien lo seguía era, ¿quién dice ahí? Cristo. Todos bebieron de la misma roca. Y la roca era Cristo. No es el Papa, no es Jesús. Perdón, no es el Papa, no es Pedro. Es Jesús, la roca espiritual. Y para eso me ha puesto Dios, para defender su palabra, para quitar vendas, y ustedes lo pueden transmitir a otras personas cuando les digan qué significa Melquisedec. Ustedes ya saben responder. Entendiendo esto, ahora nos damos cuenta que fue él quien eliminó el diezmo, porque leímos Hebreos capítulo 7 versículos del 1 al 3. Ahora vamos a leer del 4, en el 4 y el 5 vamos a entender que era una ley, el diezmo. Hebreos capítulo 7 versículos 4 y 5. En el 5 fue impuesto el diezmo, fue una ley que se hizo y se le dio a Moisés. Capítulo 7 versículos 4 y 5. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos de su hijo. Ciertamente los que entre los hijos de reciben del sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los ojos de Abraham. Era un mandamiento, ¿sí o no? Era un mandamiento. Pero en el Antiguo Testamento eran sacerdotes mortales los que administraban el diezmo. Ahora, ¿qué significa Melquisedec? Significa sacerdote para siempre y significa rey. Él es Jesucristo. Por eso dice, cuando yo entré a este mundo, cuando Él vino, ya en el Nuevo Testamento como hijo, yo ya no quiero dinero, dice, por aquellas personas que fueron perdonadas. Y eso lo podemos leer en Hebreos capítulo 10, versículo 5. Jenny, ¿te toca? Ahí estamos hablando de Melquisedec. Cuando él fue a la cruz, dice Mateo capítulo 10, versículo 5. No, perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 5. Entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda recibiste, mas me preparaste fuego, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice, he aquí que vengo, oh Dios, para ser finalizado. Como en el rollo del libro, está escrito. Quiere decir de él que cuando entró aquí, sí, continuemos. Diciendo primero, es el otro, Sí, diciendo primero sacrificio y ofrenda de holocausto, y expiaciones por el pecado no hiciste, y te agradaron, las cuales cosas que ofrecen según la ley. Y diciendo, bueno, he aquí que vengo a Dios para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer mis caminos. quita los diezmos y para hacer la voluntad. Por eso él dice en Romanos capítulo 12, si van a hacer culto, ya no es con dinero, presenten vuestros cuerpos santos. Leamos, Anthony, Romanos capítulo 12, versículo 1. Nos esconden muchos versículos las congregaciones comerciantes de la palabra. Capítulo 12, versículo 1. Vamos a leer solo un capítulo, el 7.
Y con esto terminamos para que vayan aprendiendo por qué quedó eliminado el diezmo. Porque cuando Cristo entró aquí, si todavía te pidieran dinero, la crucifixión, todo el sufrimiento de Él hubiera sido un desperdicio. Hay que seguir pagando por el pecado. No dice, yo preparé mi cuerpo para que ya no den dinero a aquellos que pecaron. Ya fueron perdonados. Sí. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Anda un culto ahora. Oremos por la ofrenda, hermanos. Oremos por la ofrenda, hermanos. Traiga sus diezmos al alfolí, que es un canasto lleno de dólares o de quetzales. Ahora quieren ya no el 10%. Como esto que estamos estudiando, ahora hasta las personas más humildes lo están aprendiendo. El diablo dijo, ya me descubrieron que el diezmo no existe. Ahora voy a meter en la cabeza de las personas ambiciosas, ahora pidan el 30, el 40, el 50 y digan que van a tener más bendición. Eso es Satanás y sus mentiras. Porque Dios dejó escrito en la Biblia, voy a eliminar el diezmo. Pues dijo Satanás, me pusieron en evidencia, pero tengo un as bajo la manga. Voy a agarrar a una persona que le voy a dar casas, terrenos, y esta va a confesar que dio el 90%. Y sigue el engaño de Satanás. Porque aquí estamos aprendiendo que Jesús, con el título de Melquisedec, vino a eliminar el diezmo. Leamos Hebreos capítulo 7, versículos, como David leyó hasta el 5. Vamos a leer hasta el 10 y nos vamos a ir dando cuenta en qué momento se cambió el sacerdocio y quedó eliminado el diezmo. Porque dice, si ya no van a ser los sacerdotes levitas, si se va a cambiar el título de sacerdote, porque ¿quién es ahora nuestro sumo sacerdote? Jesús. Bueno, si ya se cambió el título de sacerdote, hay que eliminar también los diezmos. Quedan eliminados. Cambiando el sacerdocio, dice, hay que cambiar también la ley. Leamos del 5 al 10, Hebreos, del 7 al 10, perdón. Sí, Hebreos capítulo 7, versículos del 6 hasta el 10. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, ¿A quién se refiere? A Jesús. tomó de Abraham el diezmo y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es menor? Abraham. ¿Y quién es mayor? Jesús bendijo a Abraham. Y aquí ciertamente reciben el diezmo. Hombres mortales. ¿Quiénes son ellos? Los levitas. Pero allí uno de quien se da testimonio de su vida. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también que recibe el diezmo. Porque aún estaba en los nombres de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, ¿quién le salió al encuentro? Jesús. Jesús le salió al encuentro. ¿Con el título de qué? Melquisedec. Ahora leamos hasta el 12, del 11 y 12. En el 12 pongamos atención, donde dice Melquisedec o dice Jesús. Bueno, si ya vamos a cambiar de sacerdotes, porque el sacerdote eterno, ¿quién va a ser? Jesús. Entonces vamos a eliminar la ley de los diezmos. Vamos a cambiar esa ley. Pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? ¿Quién fue lo que se levantó? Un sacerdote ¿Quién fue el nuevo Jesús? ¿Qué necesidad hubiera habido que era otro si hubiera sido perfecto aquello? y que no fuese llamado según el orden de Aarón, porque cambiando el sacerdote necesario es que haya también
Ahí se cambió la ley. Ahí se cambió el diezmo. Ya no. Si vamos a tener un nuevo sacerdote, dice, entonces yo voy a cambiar la ley. Yo dejo eliminado el diezmo. Leamos, Dafne, continuemos ahí mismo. Vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículos del 13 y 14, por favor, Dafne. Ahí nos explica, siempre que el nuevo sacerdote va a ser Jesús y que él es ya de la tribu de Judá, ya no es de los levitas. Leamos el 13 y el 14. Entonces ahí nos dice, él vino de la tribu de Judá. Todavía Satanás, si él hubiera sido levita, todavía en este tiempo, hubiera dicho, pero miren, Jesús fue levita. Si ustedes quieren meter a Jesús por los ojos, quiere decir que él todavía dejó autorizados los diezmos. Pero él vino de la tribu de Judá. Leamos entonces, licenciado, los siguientes dos versículos. Hasta el 18, donde dice que ahí queda eliminado el diezmo. Ahí Jesús eliminó en el 18, quedó claramente eliminado, abrogó la ley de los diezmos. Leamos del 16 al 18, del 15 al 18. ¿Qué es lo que queda anulado? ¿Saben ustedes? Abrogado es anular. Quedó anulado entonces, pero el diablo está enojado, porque ahora hasta en las iglesias pequeñas ya alegan en las congregaciones. Pero mire, hermano, pastor, el diezmo ya no existe. Entonces el diablo ya lo pusieron en evidencia, porque muchos ya están aceptando. Incluso la persona con la que hablé hace como 3 semanas me dijo, sí es cierto, don Arturito, el diezmo ya no existe. Pero ahora hay que dar el 30, el 40%. Pero esas no son palabras de Dios, son palabras de Satanás, que ha metido en un ambicioso púlpito y eso lo transmite a millones de personas para engañarlos. Entonces quedó anulado el diezmo. Vamos a leer, licenciada, los siguientes 3 versículos, que siempre para que nadie vaya a decir de aquellas personas que están en TikTok que tomamos nada más un versículo. Vamos a leer el contexto completo donde quedó anulado el diezmo. Licenciada, vamos a leer del 19 al 21. Entonces dice, aquellos sacerdotes los elegía Moisés, ¿sí o no? Sin juramento. Pero aquí dice, pero a Jesús le hizo el acto y el protocolo se lo hizo Dios. Y eso lo volvemos a leer en Salmos capítulo 110, versículo 4, donde dice, fue Dios quien por medio de juramento dijo, y no me voy a arrepentir. Tú, siendo él, me voy a convertir en hijo y vas a tener el orden de Melquisedec.
Y no me voy a arrepentir de ir a la tierra a dar mi vida por los pecadores. Ese Melquisedec, Jesús. Entonces dice, fueron hechos sin juramento. Cuando aquí leyó la licenciada en el 21, ¿qué leyó? Sí, juró el Señor. Ahora eso lo vamos a repetir, Anthony, en Salmo 110, versículo 4. El juramento que Dios hizo a Jesús. Salmo capítulo 110, versículo 4. 110, versículo 4. Sí. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Quién le hizo el juramento a Jesús? Los otros sin juramento. Con él hubo un protocolo y le dijo, vamos a hacer un acto. Yo me voy a hacer carne y no me voy a arrepentir de ir a la tierra a entregar mi vida en la cruz. Le dio el orden y él vino y eliminó el diezmo, ¿sí o no? Yo dejo anulado, dijo, dejo abrogada la ley anterior, porque el sumo sacerdote para siempre es Jesús. Ahora tú, Cori, vas a leer del 22 al 25. Hebreos capítulo 7. Él es el único intercesor. Solo Él puede interceder por nosotros. Leamos, Arturo, hasta el 28 para terminar el estudio. Como aquellos mismos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque eso lo hizo una vez para siempre, ofreciéndole a Dios. Porque la ley constituye un sacerdote a aquellos hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al fin, hecho perfecto para siempre. ¿Les quedó claro el estudio? ¿Hay alguna duda? Ahora miren para aquellos que dicen, Jennifer López está intercediendo por nosotros. La Virgen está intercediendo por nosotros. Acabas de hacer una observación que está escrita aquí en la Biblia. Como tú la hiciste, tú la vas a leer. Lee 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo creador entre Dios y los hombres. Hay un solo intermediario. Hay un solo intercesor entre tú y Dios. ¿Quién es? ¿Será San Judas, San Antonio? Es Jesucristo.
Yo creo que este estudio les quedó claro. De aquí para todos los días que les quedan, les queda claro lo que significa Melquisedec. ¿Sí o no? Tal vez nos haces una oración para darle gracias a Dios por el estudio de esta mañana. Muchas gracias porque nos ha permitido estar y abrir nuestros ojos espirituales para poder vivir. Muchas gracias por enseñarnos que tenemos que pasar por tu paz, que no podemos enojarnos a a otros y otros sacerdotes cristianos. Muchas gracias por darnos y por darnos la capacidad de comprender. Agradecemos infinitamente a todas las pendientes de este mensaje, por todos aquellos que se convirtieron a Cristo y que volvamos. Amén, Señor.